Esta es la segunda parte del video llamado ¿Cuál es el propósito de la vida? Si tú no crees en Dios o no crees que la Biblia es la palabra de Dios, yo te voy a invitar a hacer un ejercicio mental, ya solamente para efectos del video. Imaginemos que Dios sí existe, ¿ok? Imaginemos que la Biblia sí es la palabra de Dios y que por lo tanto hay información importante respecto a Dios y respecto a ti y preguntémonos entonces, ¿será posible que la Biblia responda a esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy en este mundo? Vamos a tratar de investigar eso. En el primer video ya avanzamos un poquito en eso, ¿ok? Voy a avanzar un poquito más ahora y vamos a investigar qué dice la Biblia al respecto. La Biblia sí tiene respuesta a esta pregunta y te decía en el video anterior que hay al menos cuatro propósitos que declara la Biblia de por qué el hombre existe, de por qué Dios lo hizo, lo creó. Y el primer propósito es conocer a Dios. Y lo detallé más en el video anterior. ¿Ok? Lo primero que Dios quiere es que tú le conozcas. Ya Él te puso en este mundo, Él te puso los límites de tu habitación, te puso en esta familia, en este país, en esta ciudad, en este lugar en específico, donde sea que tú estés viviendo, que estés viendo este video ahora, con un propósito, que a través de todas estas situaciones en las que tú estás aquí inmerso y de la creación de las cosas hechas, tú puedas buscar a Dios y llegar a conocerle, llegar a encontrarle, ya que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, ¿ok? Y a través de la creación tú puedes llegar a conocer cosas respecto a Dios, por ejemplo, que Dios es eterno, que Dios tiene un poder superior al que tú tienes, que Dios es una inteligencia impresionante que hizo este mundo, que es mucho más inteligente que nosotros y que su inteligencia y su ser no solamente como un ser superior a nosotros nomás, sino que es como una divinidad. Él es Dios, existe la figura de un Dios, ¿ok? Y Él no es solo un creador o una inteligencia, Él es un Dios. Y todo eso tú puedes llegar a entenderlo observando la creación y meditando. Pero aún así, esos apenas los bordes de los caminos de Dios. Apenas podemos conocer un poquito de Dios. Si queremos ahondar más en el conocimiento de Dios, la Biblia dice que Dios ha enviado al Mesías con ese propósito. Isaías capítulo 11, versículo 2, versículo 9 decían que el Mesías iba a traer conocimiento de Dios para que ese conocimiento de Dios llegase a toda la tierra. Isaías 53, versículo 11, una profecía del Mesías decía que el Mesías, por su conocimiento que él traía, era capaz de justificar a todos los hombres. ¿Ok? La muerte del Mesías fue la paga del castigo por nuestros pecados, por nuestras desviaciones que hacemos constantemente respecto a Dios, porque todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, malvada, rebelde. Jesús lo dijo, Jesús cuando habló con la gente le dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y él dijo, ustedes siendo malos, dio por hecho que el ser humano es malo, ¿ok? En otro momento Jesús dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. Por lo tanto, nosotros quizás hacemos ciertas cosas que consideramos buenas, ¿no es cierto? No nos consideramos tan malos, pero tenemos que llegar a un día, al conocer a Dios, llegamos a la realidad de que en realidad nosotros no solamente hacemos algunas cosas malas, nosotros somos malos y que la maldad, la infracción que nosotros hemos hecho a la ley de Dios constantemente, esa ley que está al menos en tu conciencia, que todos la tenemos, ¿ok? Es una conciencia general que existe en la humanidad respecto a lo bueno y a lo malo. Tu conciencia te acusa de que tú has hecho cosas malas en tu vida y que esa maldad es tan grande delante de Dios que merece un castigo porque Dios es un juez justo y ese castigo cayó encima del Mesías, decían las escrituras. Así tenía que ser. ¿Entiendes? Para poder salvarte, para que no considerarte más un pecado, para poder justificarte, para poder salvarte de tus pecados y salvarte del castigo de tus pecados. ¿Te fijas? Para eso vino el Mesías. Y por el conocimiento y el mensaje que Él trajo, nosotros podemos conocer a Dios y llegar a ser justificados entonces. ¿Me entiendes? Entonces la salvación de tu alma está ahí, en ese primer nivel, en llegar a conocer a Dios. Y te expliqué que el hombre no puede conocer a Dios intelectualmente solamente. Eso no es conocer a Dios. Hay un pasaje de la Escritura que dice que hay gente que está siempre aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Conocer a Dios no es simplemente aprender, el leerme una lista de atributos de Dios, quién es Dios. No, eso no es conocer a Dios. El conocimiento de Dios es un conocimiento relacional, experiencial. Tú tienes que llegar a conocer a Dios en una relación con Dios en tu vida. Y eso nos va a llevar al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo propósito que Dios tiene con tu vida? Es que tú llegues a amar a Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos en la Biblia, el capítulo 12, el versículo 30. Dice,
Perdón, vamos a leer desde el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿ya? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Mandamiento de la ley de Dios, ¿ok? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate, Dios reveló su ley, lo que él considera justo, no solo en las conciencias de los hombres para que los hombres pudieran entender lo bueno y lo malo y así también tener una idea de quién es Dios, sino que él lo reveló también en una ley escrita que dio a Moisés, ¿ok? Los 10 mandamientos y la ley de Moisés en general. Los israelitas que tenían esa ley, que fueron los primeros en recibirla, le preguntan a Jesús, quien se pensaba que era el Mesías prometido en las mismas escrituras de Dios, ya en las escrituras del Antiguo Testamento para nosotros, ¿ok? Y le preguntan, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? A ver, dinos. Y Jesús dijo esto, amar a Dios con todas las características que aquí está diciendo, con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, toda la mente o el entendimiento, ¿ya? Y al prójimo como a uno mismo. Y eso es lo más importante, el principal mandamiento que Dios quiere transmitir a los hombres a través de la ley. ¿Me entiendes? En eso consiste la vida del hombre, en tu relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, todos los mandamientos de Dios confluyen en ese objetivo, que tú llegues a amar a Dios de esta manera y a tu prójimo de la manera que aquí lo describe. Por lo tanto, el segundo objetivo que Dios tiene contigo es que tú al conocer a Dios llegues a tener una relación de amor con Él, porque Él ya te ama. Te fijas, Él te creó y te ama, aun si tú no estás ni ahí con Dios, no te interesa a Dios, aun si tú odias a Dios, aun si tú hablas mal de Dios, aun si tú no obedeces y no has obedecido los mandamientos de Dios, lo cual te hace un transgresor de la ley de Dios, lo cual te hace culpable de haber cometido delitos ante los ojos de Dios, mentir, en algunos casos matar, si no has matado, robar, mirar con codicia a otras personas que son, por ejemplo, parejas de otros. Hay tantas cosas que la ley de Dios señala que no debemos hacer, pero imagínate, el solo hecho de no amar a las demás personas como a ti mismo, eso ya es una transgresión a la ley de Dios. El solo hecho de que tú no ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos, eso ya te hace transgresor de la ley de Dios. Y aún así, aunque todos nosotros estamos bajo esa condición, todos somos malos, según lo que dijo Jesús, no hay nadie bueno sino Dios, a pesar de eso, Dios ama a sus enemigos. Dios ama a sus enemigos y lo demuestra haciendo salir el sol sobre los buenos y sobre los malos y haciendo llover sobre los justos y sobre los injustos. Dios ama a su enemigo y Dios te ama, pero Él quiere que tú lo llegues a amar a Él. Y por eso Él se da a conocer, se revela. ¿Ok? Nadie que quiere ser amado por otro permanece en silencio. Dios se ha revelado para que tú le puedas conocer y llegues a amarle a Él como Él te ama a ti. Una relación de amor recíproco. Y ese es el segundo objetivo de tu vida. Después de conocer a Dios, tú tienes que llegar a amar a Dios de esta manera. Y vas creciendo en una relación de amor con Dios. Y eso es lo que Dios busca en tu vida. Y luego de eso, el tercer objetivo es el siguiente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, el Mesías, el Cristo, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está el tercer objetivo de Dios en tu vida. Primero, que le conozcas. Segundo, que llegues a amar a Dios, al entender quién es Dios, el amor que Dios ha tenido contigo.
en darte la vida, en darte todo lo bueno que tú tienes, tu familia, tus amistades, todo lo bueno que ha ocurrido en tu vida, Dios te lo ha dado. Todo lo bueno, los buenos tiempos, las rachas de suerte, como le llamas tú, todo lo bueno que te ha acontecido, Dios te lo ha dado. Y Él quiere que tú sepas quién te lo dio y que lo llegues a amar. Y sobre todas las cosas, que llegues a conocer que el Mesías murió por ti y que fue torturado para poder salvarte. ¿Me entiendes? Y que creyendo en Él gratuitamente tú puedes ser perdonado de tus pecados y tener vida eterna, porque Él pagó el castigo que tú mereces por tu maldad y por tu pecado lo pagó el Cristo. El castigo que yo merezco lo pagó Él. Y nosotros vamos en consecuencia a conocer, al ver el amor de Dios en Cristo, nosotros podemos llegar a amar a Dios, porque la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y mientras más consciente seas de tus pecados y de qué tan pecador eres tú, más vas a amar a Dios, porque la Escritura dice que al que más se le perdona, más ama. Por lo tanto, tienes que, al llegar a conocer a Dios y a llegar a crecer en esta relación de intimidad con Dios, tú cada vez vas comprendiendo cuán pecador eres tú, cuán malo eres tú, es tu naturaleza, y cuán grande es el perdón de Dios y la gracia de Dios al perdonarte y al enviar a su Hijo a morir, a ser torturado y a llevar el castigo tuyo, que es la ira de Dios, para que tú no tengas que llevar ese castigo nunca. ¿Te fijas? Ahora, si tú llegas a amar a Dios, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Aquí dice que todas las cosas que te ocurran en la vida, si tú sigues vivo después de conocer a Dios y empezar esta relación de amor con Dios, todas las cosas que te ocurran van a ayudarte para bien. ¿Para qué bien? ¿Cuál es ese bien? Que tú llegues a ser hecho a la imagen de su Hijo. Es decir, restaurar la imagen de Dios, la imagen de Cristo en ti. Ya el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por eso es que en ti hay el amar, porque eso viene de Dios. Por eso es que tú amas a tu familia, a ciertas personas. Por eso es que tú a veces sientes compasión, porque Dios puso eso en ti, porque Él es así. Él puso su imagen en ti. Tú eres un reflejo en algún sentido de ciertas cosas de Dios. Todo lo bueno que hay en ti, eso proviene de Dios. Cada vez que has hecho algo bueno, que has hecho una buena obra, que tu conciencia te dice, oye, hiciste algo bien, eso Dios lo puso en ti. ¿Te fijas? Y Dios quiere que eso vaya creciendo, que todo tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu ser, todo tu entendimiento, todo vaya haciéndose conforme más y más y más a esta imagen, que tú vayas a llegar a ser semejante a Jesús en su carácter, en su forma de ser, semejante a Dios, misericordioso, lento para enojarte, muy paciente, que llegues a ser amable, que llegues a tener paz en tu corazón, a tener alegría de conocer a Dios, que tú llegues a ser una persona fiel, fiel a Dios, fiel también con tus palabras, a lo que dices. Todo lo que Dios es, Él quiere restaurarlo y que tú seas como Él en todas las cosas buenas que existen en este planeta. Eso quiere Dios restaurar en ti, que tú seas a la imagen de su Hijo. Y todas las cosas que te pasen van a ir en tu vida orientadas a ese fin, a ese bien, a ese propósito. Que llegues a ser conforme a la imagen de Cristo. Porque tú, cuando llegas a conocer a Dios, eres hecho hijo de Dios. Y entras a ser parte de la familia de Dios. Y vienes a ser como un hermano de Jesús. Y tú empiezas a crecer, a ser cada vez más como tu hermano mayor, que es Cristo. Por lo tanto, el tercer propósito que Dios tiene en tu vida es que tú te vayas transformando en alguien semejante a Cristo en su carácter. Sobre todo, una palabra muy importante, la santidad, que te alejes del pecado, que llegues a aborrecer el pecado como Dios odia el pecado, que tú también lo hagas y que ames lo bueno como Dios ama lo bueno. ¿Te fijas? Como el dicho, tal palo, tal astilla, tal la madre, cual es la hija, ¿no es cierto? Que tú llegues a parecerte a tu padre y en eso se nota que tú eres un hijo de Dios, por lo que tú haces, por tu forma de ser, por tu carácter, semejante a la de tu padre y a la de tu hermano Jesús. ¿Me entiendes? Ok, y el cuarto y último propósito de Dios está revelado en el libro de Efesios. Entonces, todo esto es como una especie de escalera, ¿te fijas? Primero, que conozcas a Dios. Segundo, para que tú puedas tener una relación con Dios. Tercero, para que al crecer en esa relación con Dios, tú llegues a ser cada vez más
semejante a Cristo, semejante a Dios mismo. ¿Te fijas? Y cuarto, al hacer eso, vamos a ver cuál es el último propósito y el propósito final que Dios tiene con esto. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el Mesías, según nos escogió en el Mesías, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que yo te estoy diciendo, de ser hechos a la imagen de Cristo, llegar a ser santo y sin mancha delante de Dios. Dios te va limpiando durante toda tu vida, sacando el mal de ti y transformándote en una persona más semejante a Dios, más semejante a Jesús. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Eso es lo que te decía. Todo esto viene del amor de Dios para contigo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjate, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo esto confluye en el último propósito, que es que la gracia de Dios, la maravillosa, la gloriosa gracia de Dios, sea alabada. Mira lo que dice el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, este evangelio que yo te estoy predicando, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para, y ahí está el propósito, para alabanza de su gloria. Fíjate lo que dice en el versículo 12, para alabanza de su gloria, y lo que dice al final el versículo 14, para alabanza de su gloria, y lo que decía el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es el propósito final entonces de Dios? Que al ver tú cuán grande ha sido el regalo de Dios, gratuito contigo, de darte la vida, de darte un montón de cosas buenas, a pesar de todo lo malo que nosotros podemos ser y que podemos haber hecho en nuestra vida, Dios gratuitamente te ha dado muchas cosas buenas en tu vida y te ha dado la salvación dispuesta en Cristo para que tú llegues a ser perdonado de todas las cosas malas y no tengas que pasar por el castigo que mereces por haber hecho lo malo que hiciste. Todo esto Dios lo ha hecho a través de Cristo para que tú, al reconocer esa gracia tan grande que Dios ha tenido contigo, ese favor inmerecido tan grande y gratuito que Dios te ha dado, tú alabes esa gracia, tú alabes esa gloriosa gracia, esa gloria de Dios, esa grandeza de Dios. Para alabanza de su gloria quiere decir para alabanza de su grandeza. Qué tan grande es Dios y qué tan grande es el amor que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, cuando tú lo entiendas, no solo vas a amar a Dios, sino que tú vas a alabar a Dios. Alabar a Dios viene entonces de un entendimiento de quién es Dios y de una sensación y un entendimiento, emociones y pensamientos, todo junto, que no se puede separar. Es tan grande la sensación que tú vas a sentir que vas a tener ganas de alabar a Dios. Mira entonces lo que dice Romanos, el capítulo 1, que fue el versículo que leímos en el video pasado. Romanos capítulo 1. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Eso es justamente lo que Dios no quiere que te pase. Y eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano conoce a ciertas cosas de Dios por ahí, tiene la noción de que Dios existe, etcétera, de que puede que haya un Dios, o conoce algo de la Biblia, conoce algo de Jesús, sí, pero no glorifican a Dios como a Dios, ni le dan gracias. Mira lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 43, dice en el versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te hizo para su gloria.
para que tú tengas una relación de amor con Él, y al entender qué tan grande es Dios, al conocer a Dios, al ver el gran amor que Dios ha tenido contigo, naturalmente tú vas a alabar a Dios por ese amor tan grande, por la grandeza tan impresionante del Dios que nos hizo, a quien nos debemos. Por esa razón yo hago estos videos, para que pueda llegar este mensaje a ti, para que tú también conozcas a Dios, para que tú también puedas tener una relación de amor con el Dios que te hizo y que te ama, a pesar de que tú eres su enemigo hoy en día y que mereces el castigo de tus pecados, que es la muerte y el infierno. A pesar de eso, que tú conozcas a Dios, que tiene un amor tan grande, que ha enviado a su Hijo a morir por ti y a sufrir el castigo de la ira de Dios, del infierno mismo, que es la ira de Dios, a sufrirlo al haber sido torturado y al morir por ti, por mí, para que tu castigo haya satisfizo, su castigo satisfizo la ira de Dios. Ya el castigo que sufrió el Mesías ha cumplido con la paga necesaria de tu pecado. Y cuando el Mesías murió dijo, consumado es. La paga por los pecados de las personas ha sido pagada. Por lo tanto, ahora tú, poniendo tu fe en Cristo, en el Mesías, y arrepintiéndote de todo corazón de tus pecados, tú puedes encontrar a Dios y tener una relación de amor con Dios y ser hecho cada vez más y más y más, y cambiando tu carácter para llegar a ser parecido al Mesías, al Cristo, a Jesucristo y a Dios, para que tú finalmente tú seas para la gloria de Dios. Ya ese es el fin final, la gloria de este Dios tan grande que tenemos, que glorifiques a Dios, que alabes a Dios y que lo ames. Muy bien, ese es el propósito de la vida, ya según lo que dice la Biblia. Y espero que si tú no crees en Dios, o no crees que la Biblia es la palabra de Dios, o si crees pero no estás seguro respecto a algunas cosas, que este mensaje que se llama el Evangelio pueda llegar a tu corazón y pueda hacer que tú llegues a conocer a Dios. Porque la fe en Dios viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí te ha sido presentada la palabra de Dios para que creas y no resistas la verdad. Dios bendiga tu vida.